Ya vamos a empezar ahora entonces la clase práctica. Lo que vamos a ver hoy día básicamente va a ser algunas librerías, principalmente Matplotlib y Pandas. Y finalmente vamos a revisar el ejercicio que les mostré ayer, o sea, la aplicación de esta librería en un caso práctico. Ya, lo primero que vamos a ver van a ser... voy a compartir la pantalla. Va a ser la instalación. Bueno, la vamos a subir después al Moodle igual para instalarla en Windows. En Mac y en Linux debería ser más sencillo. Eh, para instalarlo bueno, después mejor lo vamos a subir a Moodle para que ustedes lo vean, pero en Mac y en Linux bastaría con abrir la terminal. A ver, no sé si se ve acá. Terminal. Sí, lo vamos a pasar por correo, pero eh, para los que quieren intentar ahora Mac o Linux, porque en Windows la verdad es más, no sé si es más complejo, pero no, yo no uso mucho Windows. Entonces les voy a mostrar acá, por ejemplo, en Mac. Básicamente es eh, instalarlo acá con... Si ya tienen Python y tienen Jupyter, la terminal simplemente pone... Bueno, eh, cada librería que nosotros carguemos o que utilicemos en Jupyter requiere que la instalemos, ¿ya? Que la instalemos en nuestro equipo. En este caso, si tienen Python instalado ya en su máquina, pueden correr el comando pip. Este les sirve para instalar paquetes de Python, ¿ya? Entonces con pip install ustedes pueden instalar ya sea Matplotlib, así tal cual, enter y lo instalan, pip install también Panda, ¿ya? Y ahí debería quedarle instalado en el computador. Después de que lo hayan instalado, bueno, si no pueden instalarlo, les pasa algún problema, al final lo vemos. Nosotros vamos a subir también a Moodle para que ustedes puedan eh, instalarlo. Ya. Ya. Una vez que está instalado, entonces, para utilizar estas librerías, lo que tenemos que hacer, lo primero que se hace siempre es importarla. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a estar utilizando Pyplot, que es un paquete que trae la librería Matplotlib. ¿Ya? Eh, Siempre tienen que importar, o sea, es ideal que sepan qué librerías van a utilizar y las importen inmediatamente en la parte de arriba. ¿Ya? Que importen acá todas las que van a usar. Si van a utilizar Pandas, por ejemplo, también lo escriban acá. ¿Ya? Y todas las demás. Ahora, como vamos a usar esta nomás, para mostrarles voy a importar solamente Matplotlib. Bueno, Matplotlib, el uso principal es para graficar cosas, ¿ya? Graficar los datos que vamos a estar utilizando. Entonces aquí les voy a mostrar un par de ejemplos que son los más sencillos. Lo primero, como yo les decía, importar la librería. Esto es un alias, es como para resumir lo que estamos importando, ¿ya? Este PLT, ¿qué significa? Puede ser cualquier letra, puede ser, o sea, cualquier nombre, ¿ya? Matplot, ustedes eligen el nombre que quieran, pero por convención o lo que más se utiliza es colocarle PLT, por ejemplo, para el pyplot, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes quieran utilizar alguna función de Matplotlib, de la librería, ustedes tienen que llamar el PLT, ¿ya? O el nombre que le pusieron. En este caso, yo estoy llamando acá el pyplot de Matplotlib con el PLT que le puse acá, y con la función plot, que viene en la librería, yo puedo hacer un gráfico. Aquí les voy a mostrar el ejemplo. Y aquí me dice PLT is not defined. ¿Por qué? Porque no he corrido esta celda, que es donde yo importo la librería, ¿cierto? Bueno, entonces importamos y luego utilizamos la librería. Ya, aquí ¿qué estamos haciendo?
estamos graficando 4 números, ¿cierto? En nuestro... Aquí podemos poner la lista, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, para graficar los 4 números. Sublista. Y le podríamos pasar acá directamente el valor. Acá definimos el eje Y y el eje X, que son el nombre que aparece acá al lado. ¿Ya? Y bueno, eso sería lo más básico para graficar. Ya, también podemos, aquí tenemos, por ejemplo, para pasarle más datos, acá le pasamos 2 listas en este caso. Estos son ejemplos porque en la práctica nosotros no vamos a estar escribiendo la lista, sino que la vamos a estar sacando desde algún archivo de internet, algún CSV, algún Excel. Entonces esto es para que ustedes entiendan cómo funciona, pero generalmente vamos a estar importando los datos. Y acá tenemos otro ejemplo, que es con, bueno, esto representa los valores de X y estos los valores de Y. ¿Ya? Y aquí se ve el gráfico que se genera. Entonces la idea es que ustedes una vez que instalen Matplotlib y tengan Jupyter, empiecen a jugar también, a hacer sus propios gráficos, ponerle valores y se den una idea más o menos cómo funciona. ¿Ya? Bueno, esto es lo básico. También podemos hacer, cambiar, en vez de colocar, por ejemplo, líneas, al graficar podemos colocar puntos. ¿Ya? Y en la página de Matplotlib, a ver, ¿dónde la tengo esta? Se pueden hacer de varias formas. Por ejemplo, acá, los puntos estos rojos están dados por este valor que le estamos pasando. ¿Ya? La R significa el color, que sería red, y la O sería un círculo. Hay varias opciones. Hay, por ejemplo, X, hay triángulo. Ahí le voy a mostrar a ver si lo pillo. Ah, ya, voy a agregar a los que están. ¿Se unió alguien? Oh, ya lo acepté. Ya, entonces, esta función, axis, lo que significa es el tamaño que van a abarcar los ejes. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que el eje X va del 0 al 20, y el Y del 0 al 20 también. Entonces ahí ustedes pueden jugar y pueden ir, no sé si necesitan más tamaño para su gráfico. Entonces el X40 y el Y30. Porque si acá, por ejemplo, tuviéramos un 50, no nos va a salir porque llega hasta el 40. Entonces ahí tienen que tener cuidado también, ver bien cuáles van a ser los valores que van a abarcar su gráfico. A ver, les quiero mostrar. Ya, bueno, no lo tengo ahora, pero a ver. Sí. Ya, bueno, pero ustedes en la página pueden entrar a Matplotlib y les van a salir todas estas opciones. Eh, los diferentes símbolos que pueden usar en vez de líneas, en vez de puntos. Otro ejemplo, acá tenemos también un gráfico simple con los datos del eje X y los datos del eje Y. Y acá le puse otra opción, que en vez de círculos sean triángulos como invertidos y de color azul. O blue, o sea, la B de blue, de azul. Entonces ahí te le puedes poner, no sé, green, verde, y pueden ir jugando con los colores y con las formas, si es que les sirve. Y acá también estoy definiendo el tamaño de los ejes, el tamaño que abarcan los ejes. Y acá ustedes pueden jugar con los nombres de los ejes X y Y.
Voy a aceptar a Franco. Ya. Otra cosa que ustedes pueden hacer después de haber generado su gráfico es guardar este gráfico en un archivo. ¿Ya? Entonces acá nosotros primero lo definimos el gráfico, ponemos los ejes, le ponemos un título también, se le puede colocar un título con esta función, title, y después lo podemos guardar con esta función, savefig. ¿Ya? Algo importante es que tiene que ir antes del show. Lo tienen que guardar antes de mostrarlo, porque cuando lo muestran con el show, se borra. Así que lo guardan y después lo pueden ver. A ver, creo que hay preguntas, ¿no? No, ya. Bueno, otra opción que tenemos con Matplotlib es que podemos hacer varios gráficos a la vez, que se llaman los subplots. Entonces acá tenemos, por ejemplo, gráficos de barra, gráficos de puntos y gráficos de línea, nada más. Acá yo defino los nombres, por ejemplo, los nombres de las variables que voy a graficar, los valores que le voy a dar a cada una de ellas, y defino acá también el tamaño. Esto es para definir el tamaño del área que va a ocupar aquí todo esto, los tres gráficos juntos, que esto va a ser de 9 columnas y 3 filas, 9 por 3. Y aquí yo grafico esto indica la cantidad de filas. Por ejemplo, acá le puse 3, quiere decir que el primer elemento, la primera columna, se divide en 3 filas, 1, 2, 3, por eso es más chiquitito. Entonces si lo dejo en 1, ocupa el tamaño completo. Ya eso es bueno, eso en realidad les puede servir de algo, no sé, pero para que tengan en claro que pueden hacerlo. Y acá está, por ejemplo, para graficar un gráfico de barras, la función es .bar, se le da los valores del eje X y los valores del eje Y. El eje X serían los nombres que están acá definidos, grupo A, grupo B, grupo C, y sus valores respectivos, 20, 30 y 140. El gráfico de puntos también, lo mismo, con esta función, scatter, y tenemos el de línea, que es el plot, el punto plot clásico. ¿Ya? Y otro ejemplo para que vean. Aquí estoy mezclando dos tipos o sea, varios sets de datos. Primero XY, el primero estos son en el eje X y en el eje Y, y en el eje Y, y le estoy diciendo que sean triángulos invertidos de color rojo, y además le estoy pasando otros valores que los voy a representar con X del color verde. Ahí ustedes pueden ver. Ya, y se pueden hacer varias cosas, como les decía, hay muchos más estilos de puntos, colores y todo lo que ustedes quieran. Y para ver, por ejemplo, qué funciones ustedes pueden utilizar, pueden entrar acá a la página oficial de Matplotlib. Perdón, Harold, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? Ahí vimos gráficos de barra y de puntos. ¿También te puedo hacer de torta también? Sí, puedes hacer de todo lo que tú te imagines. Ah, Por ok. eso te decía que si necesitas alguno en particular, entre acá Ah, ok, no, perdón. a la página Matplotlib y acá te va a salir todo lo que puedes hacer. Entonces tú puedes buscar, por ejemplo, todas las funciones. Que estas son las funciones, el punto bar, Ah, ok. este es para hacer gráfico de barra, el punto scatter para hacer de punto, entonces ahí el punto py debe ser para hacer de torta, pero tú acá puedes buscar. Y en la documentación, acá ustedes pueden buscar, bueno, lo que ustedes quieran, ¿ya? Está todo aquí. Ok, gracias. Ya. Pueden ver ejemplo igual. O sea, la idea es que cuando lo instalen igual entren aquí y hay ejemplos bien básicos para que empiecen a jugar con cualquier tipo de gráfico.
Aquí hay de todo. Pero los básicos, como les decía, eran estos que les mostré yo. Los de puntos, los de línea y los de barra. Y la idea es que sepan ponerle nombre a los ejes, títulos, y que sepan mostrarlo en pantalla. ¿Ya? Eso es como lo principal. Entonces, importar primero la librería, bueno, instalarla primero, claro, con el pip install, e importarla. En este caso estamos usando Pyplot. Le ponemos este es como un alias se le llama, que puede ser cualquiera, pero por convención generalmente se usa el PLT para el Pyplot, y después con este van llamando las funciones, ¿cierto? Para hacer diferentes cosas. Eso es en resumen. Entonces ustedes entran a matplotlib.org, creo, y pueden ver todas las funciones que hay, los diferentes gráficos, y pueden empezar a jugar. Y eso es matplotlib. Pandas. Bueno, Pandas principalmente se usa para trabajar los datos, ya para darle, bueno, para importarlo en primer lugar, para poder darle alguna estructura particular, poder modificarlo, poder alterarlo, y también tiene la opción de poder graficar, ¿ya? Es lo mismo, para instalarlo, pip install pandas, lo importan, también este puede ser cualquier nombre, pero por convención generalmente se utiliza PD para pandas. Cuando lo vean en internet, si es que buscan, casi todos usan PD para referirse a pandas cuando se importa. Y bueno, acá en la página oficial también ustedes van a poder ver las diferentes opciones que pueden hacer con Panda. Ya, acá nosotros lo que vamos a ver primero va a ser, en el ejemplo, va a ser abrir un archivo .csv y graficarlo. ¿Ya? Eso va a ser básicamente. Bueno, lo primero ya, importarlo, y estos son ejemplos. Entonces, en este ejemplo, yo lo que estoy... el elemento básico de Pandas se llaman data frames, que básicamente son tablas. Aquí les voy a mostrar. Bueno, PD no define. Ya, este es el elemento como básico de Pandas, que es una tabla y que se llama data frame. ¿Ya? Esto acá, esto no lo vimos, creo, no vimos este tipo de datos, porque nosotros vimos, o sea, esta forma, no, vimos listas, no vimos diccionarios. Y esto que está acá, que le estoy pasando yo, es un diccionario, ¿ya? Y el diccionario, que igual es una cosa que les va a ser muy útil para trabajar con datos, funciona con clave y valor, ¿ya? Entonces uno le da una clave, por ejemplo, un nombre, que en este caso es país, ¿cierto? Y país tiene un valor. Esa clave país va a tener un valor. Y en este puedo hacerlo más simple. Puedo ponerle chileno. Entonces en este diccionario yo defino que país o la llave tiene un valor Chile. ¿Ya? En este caso, este diccionario que le pasé acá, la clave país tiene como valor una lista de países. ¿Ya? Entonces en vez de Chile acá sería una lista, ¿cierto? Entonces cuando yo me refiera a país, me va a devolver el valor, este valor. ¿Ya? No sé si se entiende más o menos. Funciona como clave valor. O a ver, o en inglés es key value. Entonces yo le asocio un valor a alguna llave. Entonces en este caso yo le estoy pasando un diccionario en el cual la clave país tiene un valor que es una lista de países, después una coma para el siguiente valor, y a esta clave yo le paso el valor
otra lista, pero con los valores correspondientes de su población. Ya, entonces con esto yo llamo a la función DataFrame de pandas y tengo mi tabla, o mi DataFrame, ¿ya? En el cual yo relaciono que tengo Chile y tengo la población, porque va por orden, ¿ya? El índice 0, 1, 2, 3, 4, o sea, 0, 1, 2, 3 con el 0, 1, 2, 3. Chile 18, Argentina 44, Perú 31 y así. Ya esa es como el elemento básico que utiliza Pandas, que es el data frame, ¿ya? Eso tienen que tenerlo claro. Bueno, también tiene varias funciones, por ejemplo, describe, que lo que hace, bueno, te entrega algunos valores, no creo que los veamos ahora, esto porque ya más, no es algo, esto es más complejo, más adelante yo creo que vamos a empezar a ver esto, pero para que se hagan una idea que tiene varias funciones, y con esta podemos ver cuántos valores hay en total, cuántos elementos tiene, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, que me dice que tiene 4 elementos, me saca la media, la desviación estándar, el valor mínimo, trabajo con los percentiles igual y con los valores máximos. Eso no creo que lo veamos ahora, pero para que sepan que está ahí. Ya, como otro ejemplo, tenemos acá otro data frame, y en este caso igual le paso un diccionario, ¿ya? En donde la clave va a ser grupo y el valor de esta clave son esta lista de caracteres, y lo asocio con un tamaño. Le paso otra clave que tiene una lista de números. Ya acá se grafica. Una Tengo mi consulta. tabla. ¿Sí? Todo lo que está entre llaves es un diccionario. Sí. Aquí empieza mi diccionario y acá termina. Y yo Perfecto. separo cada valor con una coma. Ya, perfecto, gracias. Ya. Entonces acá yo podría colocarle más cosas. Le podría colocar quizás, no sé, otro y le doy otros valores. Ahí tú puedes definirlo del tamaño que quieras. ¿Ya? En este caso sí tendrían que calzar el tamaño. Por ejemplo, este tiene un tamaño tanto, no sé, a ver, 3, 9. Tiene que tener el mismo tamaño para poder graficarlo. O sea, para poder ver aquí la tabla. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos este. Harold, te hago una consulta, si es que se puede. ¿A eso se le puede meter un filtro o hay una función que se le ponga un filtro? O sea, que te muestre, no sé, grupo, tamaño y que haya una variable que vuelva filtro y te muestre de acuerdo a ese filtro grupo y tamaño, ¿o no? ¿Filtro cómo? Ah, no te entendí bien. O sea, si en esa función se le puede insertar un filtro, o sea, vos tenés grupo, tamaño y que haya un filtro, no sé, otra columna, no sé, color, ponele. Sí, Y que es blanco y negro y que te muestre un filtro que cuando es negro solamente grupo tamaño cuando es negro. sí, sí se Sí, puede. De también se hecho, creo que puede. ahora vamos a ver algo similar. Ah, Pero ok. una vez que tú tienes tu data frame, la gracia de Pandas o que te permite hacer muchas cosas. Entonces, lo que tú quieres hacer, quizás no hay una función particular para hacer eso, Ajá. pero se puede hacer, lo va a lograr hacer de manera fácil. Ok. ¿Ya? Por ejemplo, una de las funciones que yo les voy a mostrar acá, tenemos que es para ordenar. Entonces aquí lo que hace, me ordena por el tamaño. Entonces yo le digo, el data2, que sería mi data frame, ¿cierto? Este se llama data2. Este data2 yo lo voy a ordenar por tamaño. Y acá este por tamaño se refiere a la columna. ¿Ya? Entonces yo si lo quiero ordenar por tamaño, le pongo acá la columna tamaño. ¿Y qué hace? Me ordena de acuerdo, por orden ascendente, de acuerdo al tamaño. ¿Ya? Por defecto viene ascendente, pero le podemos poner que sea descendente también. ¿Ya? Ahí lo ordeno. También podemos ordenar las dos columnas.
Por ejemplo, ordenamos la columna grupo por su valor. Acá, como se dan cuenta, las letras también las puedo ordenar de acuerdo a su orden. Entonces puedo ordenar la columna de grupo, la ordena A, B, C, y además la columna tamaño. Entonces, acá yo le puse que me ordene de forma ascendente el grupo, ¿cierto? Y descendente el tamaño. Pero me lo ordena, no sé si se dan cuenta que descendente aquí, en esta, nada más. En el A me ordena los tamaños de A descendente. En B, los tamaños de B descendente, y en C, los tamaños de C descendente. ¿Ya? Y acá hay otro ejemplo. Acá es lo mismo, un diccionario, pero acá lo único diferente es que acá yo estoy, en vez de escribir, por ejemplo, 1,1, 1, ¿cierto? Yo le digo que el 1 me lo repita 4 veces y que le agregue el 2 repetido 8 veces. ¿Ya? Entonces el 1 me lo agrega 4 veces y después el 2 8 veces. Y le doy una columna 2 también con los valores. Ahora, esta columna tiene que ser de tamaño 12 para que sea del mismo tamaño que la otra. ¿Ya? Eso tienen que tener en consideración, que siempre trabajar con los mismos tamaños. ¿Ya? Entonces aquí lo que podemos hacer es ordenarla, como ya vimos. Harold, perdón, te hago una consulta. Si vos tenés esa lista que son pocos, ¿no? Son 11. Yo tuve una lista más larga y para saber, para no ir contando uno por uno, ¿hay forma de que te lo cuente así, que vos lo marques y te diga cuántos elementos O son? sea, en Python, no sé si te acuerdas que vimos que podíamos, con el len, Ah, saber len. el tamaño. Entonces tú siempre vas a poder saber el tamaño Ok. de las listas. Y cuando tengas ese tipo de dudas también, te metes a pandas, pero no, con el de Python, con el len puedes saber el tamaño, para que eso es más fácil. Entonces ahí tú sabes el tamaño de tu lista y ahí no tienes problema. Ok. Ya. Ya, entonces tenemos esta tabla o este data frame, ¿ya? Y podemos también ordenarlo, como ya les dije, lo ordenamos por la columna 2, y también lo que podemos hacer es borrar los que están duplicados, ¿ya? Por ejemplo, aquí me borró todos los duplicados, pero los duplicados combinadas las dos columnas. Por ejemplo, ¿cuál está duplicado? El 1, 2, este, 1, 2, 1, 2. Este está duplicado, así que me lo borre, me deja uno solo. El 2, 3 también está 3 veces, me deja solamente una. Entonces me saca de mi data frame todos aquellos valores que están duplicados. Y también podemos hacerlo por columna. Entonces le podemos decir que me borre todos los valores duplicados de la columna 2, de la original, ¿sí? ¿Ya? Esto no reemplaza el data frame, sino que te crea otro, ¿ya? No es que el data 3 lo haya modificado. El data 3 queda igual. Acá solamente estamos viendo cómo queda cuando lo elimina. Acá, si queremos guardar este resultado, podríamos crear otra variable, data 4, y este data 4 me va a almacenar este data frame, que, con los datos borrados. Ya, entonces acá nosotros también podemos tomar el data 3, que es este data frame, y eliminarle todos los duplicados, pero de la columna 2. Entonces aquí me borraría estos dos, por ejemplo, me borraría estos dos también, estos tres y estos cuatro. Me dejaría entonces solamente el 1, el 2, el 4 y el 3. ¿Ya? Ahí no se fija en la otra, no se fija en las dos como anteriormente. Si le ponemos la 1 también, por ejemplo, columna 1, borraría todos los que se repiten. Dejaría un solo 1, un solo 2. Y también podemos, por ejemplo, agregarle nuevas columnas a esto con el assign.
con la función assign. Le damos el nombre de la columna y le decimos qué datos queremos agregar a esa columna. En este caso, yo estoy agregando a este data frame o a esta tabla, le estoy agregando otra columna con el assign, y esta nueva columna va a ser igual a lo que hay en la columna 2, en esta de mi data 3, que es esta columna multiplicado por 10. ¿Se podría, por ejemplo, poner las veces que se duplicaron las que tú borraste, digamos, en los anteriores? Las que yo borré. Por ejemplo, en el IN 12, viste que Acá. tú borraste, claro, como se repetía el 2-1, se supone que quedó solamente un 2-1, y se podría poner al lado una columna 3 que diga que hay 2, que habían 2 antes. Sí, también se puede hacer, por ejemplo, agruparlos. No sé si ha utilizado como SQL. No. Pero podríamos No, tener una columna, por ejemplo, que te diga cuántas veces, agruparlo, por ejemplo, dejar el 1 y decir como cuántas veces hay. subtotales, Sí, también se en podría hacer Excel. eso. Sí, se puede hacer todo eso. Se puede Ah, ya. hacer, tú lo borras, después eso lo podemos ver después con ejemplos. Ok. Ya, pero sí, efectivamente se puede. Se puede hacer todos esos cálculos. Data. Ya, entonces, data 3, ya, entonces lo que hicimos acá fue crear la otra columna, y acá al crear la columna que nosotros decimos que queremos la columna del data 3, y acá nosotros podríamos hacer, no sé, otro tipo de acciones, o definir otro tipo de comportamientos para esta columna. Y ahí entra en juego un poco las funciones que vimos, por ejemplo, con el largo, con el max. Entonces podríamos poner una columna nueva con el valor máximo de la columna 2, por ejemplo, no sé. Ahí podríamos empezar a jugar. Aquí es donde definimos el valor de la nueva columna. Y también podemos eliminar columnas, que básicamente aquí yo le digo que me bote o que me borre la columna que se llama nueva columna y que esté en las columnas. O sea, esta me la borro. ¿Ya? Ya, quedan 3 minutos, así que yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí para que vayan a un break, y a la vuelta vamos a ver el ejemplo que les dije ayer, el del COVID. Y eso, así que lo dejamos hasta acá. Cualquier cosa me preguntan, voy a estar aquí, conectado. Yo llegué un poco tarde y tengo una duda. ¿Ya? Tú dijiste pip install sube las bases o formularios del Pandas y del A ver, el pip install y lo que hace, del Matplotlib. Pero ¿cómo lo uso? Yo en Jupyter le pongo arriba en el in1 importar, o sea, pip install. no, el pip install lo tienes que hacer en la terminal. No sé si tienes Windows o Mac, no sé. Tengo Windows. Ya, el de Windows lo vamos a subir, porque como yo decía al principio, yo no uso mucho Windows, pero a mí se me hace un poquito más complicado para explicarlo acá porque no tengo Windows. Entonces vamos a subir cómo hacerlo, pero tienes que abrir, a ver si puedo resumir, Somos Mónica, por correo. Yo tengo Windows. Te mando las capturas de pantalla porque esto se oye. ¿Me oyen? se oye Sí, pero sí, te bajito. escucho. No, lo que pasa es que para el Pandas, o sea, tengo que revisar las clases anteriores.
¿Está No, está No, en es nuevo, Orcas? Ah, ya. es nuevo. Ok. Lo que tenemos es que los que usamos Windows hay que instalar en el CMD, yo les mando después el screenshot, las librerías que quieras usar. Y esas librerías luego las llamas acá en el Jupyter cuando pones Con el import. import. Exacto. Si tú pones import pandas, pero no lo instalaste esa librería, te va a dar un error. Ya, ok. Entonces habría que instalar, por ejemplo, o sea, digámoslo así, instalar pandas Y sí. matplotlib. y también instalar el matplotlib, perdón, Sí. Exacto. Nosotros a en el todos, computador. exacto, a Se todos va, estos se va a le vamos a cortar mandar un tutorial. se va a cortar, la vamos a, Ah, queda menos claro. de un minuto. Así que Nos se va a vemos cortar en 10 en minutos 10 minutos Ok, y continuamos. y retomamos. ya, perfecto. Gracias. De nada. Ya, ahora vamos a empezar el segundo bloque. Cuando comparto, ya, todavía no la comparto, ahora voy a compartir la pantalla. Bueno, lo que vamos a ver ahora va a ser lo que dije en la clase anterior, que era un ejemplo práctico de las librerías para analizar los casos de COVID a nivel mundial, ¿ya? Antes de eso sí, bueno, habían consultado acerca de contar los duplicados antes de que cortáramos, y por ejemplo, ustedes si entran a Panda van a encontrar muchas funciones. Ya hay funciones para agrupar, para contar, hay mil. Entonces, si tienen una duda en particular, les recomiendo que vayan a Panda y busquen alguna función que se adecue a lo que ustedes están buscando. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, para contar los duplicados, hay una función que es duplicate, así tal cual, y podemos saber la cantidad de duplicados que tiene alguna columna en particular. En este caso, por ejemplo, la columna 1, nosotros podemos ver cuántos han sido duplicados y podemos sumarlos todos, que esta es una función que vimos antes, que también la tiene Panda, que es el sum. Y acá, por ejemplo, en esta me dice que hay 10 valores duplicados. Ya, porque como tenemos 12 y está el 1 y el 2 nada más, el 1 está duplicado 4 y el otro está duplicado 6. ¿Ya? Está bien, Entonces usted puede... perdón, hay una forma que te los marque cuando son muchos registros, un Sí, color, algo. sí, también se puede hacer eso. También se puede marcar, se puede colorear y todo eso. Ok. Pero esas son cosas que no creo que alcancemos a ver acá, o Está bien, quizás está bien. podamos verlo, todas esas dudas, por ejemplo, de duplicados, de colores, podrían plantearlas también en Moodle. Entonces, porque ahí hay un lugar para preguntas, entonces podemos Ok, conversar de este tipo de cosas más específicas, pero sí se puede. perfecto, Se perfecto, puede marcar perfecto. todo eso. Ya. Una pregunta, ¿esa suma qué fue lo que sumó? Los Los valores que están números. duplicados. No, esto. Por ejemplo, acá el 1 está 1, 2, 3, 4 y el 2 está 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Entonces cuando... Bueno, esta no es la de arriba, el data 3. Pero ¿ya? Es los valores duplicados de esta columna, de la columna 1. Es cuántas veces está duplicado el 2, ¿ya? Y el 1. Eso es esta función, ¿ya? Con la suma. Ya, lo que vamos a ver ahora, voy a ver si hay más gente. ¿O entra? ¿Manuel, entra en automático ahora? Sí. Ah, ya. Ya, bueno, lo otro que íbamos a ver entonces era el tema del... A ver, este. Ups. Ya, acá. Ya. Lo que vamos a ver ahora va a ser esto de un gráfico de ejemplo que tiene los casos confirmados del COVID que están sacados de esta página. Están en un GitHub, entonces
Ustedes pueden revisarlo acá. O tal vez pueden utilizar otro dataset. Pero aquí están por país. En los últimos meses. Tiene casos confirmados, recuperados y muertes. ¿Ya? Bueno, acá lo primero que hacemos nosotros... Perdón, es Harold, como ese es un archivo CSV, ¿no? Un tipo de sí, extensión, ¿no? Ok, este es un CSV. ok. Y en esta ocasión, acá vamos a usar el React CSV, que es una función de pandas. Entonces tienen que ver qué tipo de archivos están abriendo y buscar también quizás otra función de pandas. Ah, ok, buenísimo. Ya, entonces primero lo que hacemos es cargar las librerías, pandas y matplotlib. Cargamos la data. Bueno, este valor, este va a ser nuestro data frame. Ya, DF para abreviar, pero este es un data frame. Esta función lo que hace es importar un archivo, un CSV, y lo agrega a un data frame. ¿Ya? Y ahí este parse date es para la fecha, para parsear la fecha, para darle formato a la fecha, si es que así lo requiriera. Pero en este caso creo que viene la fecha así, viene la fecha correctamente. Ya. Bueno, acá vamos a ver algunos países. Yo seleccioné estos 6. Bueno, están todos, ustedes podrían quizá agregar otros más, pero estos son más de acá, por ejemplo, Latinoamérica, y está China igual para ver qué datos tienen. Ya, acá yo estoy haciendo igual, usando el print, para que ustedes puedan ver el data frame. Por ejemplo, vamos a correr esta celda. Ya, acá me imprime el data frame, que sería esta tablita, y aquí están todos los datos, ¿cierto? Este es el data frame tal cual como viene del archivo. Ya, viene con la fecha, viene con todos los países, los confirmados, los recuperados. Aquí me pone puntito, puntito para no mostrarme los 28.000. Y este es el primero. Este sería el data frame tal cual como viene desde la página. ¿Ya? Después yo lo que hago, yo quiero transformar mi dataset, o mi data frame en este caso, porque hay varios países que no estoy interesado para lo que voy a hacer ahora. ¿Cierto? Yo quiero estos países, ¿no? Entonces lo primero que hago es definir qué países quiero. Creo una lista de países. Y acá lo que estoy haciendo es viendo los países de mi data frame, el DF country, que sería esta columna, ¿cierto? Bueno, la de arriba esta, ¿cierto? Aquí están todos mis países. Y yo le pregunto, esta columna, bueno, que me arme otro data frame, ya, en donde, bueno, de alguna manera que me sobrescriba el data frame que yo leí, y que este nuevo data frame simplemente va a tener los países que están contenidos. El isIn también es una función de pandas, ¿ya? Que es como el in que vimos nosotros en Python normal. Vimos un in, que era para chequear si algún elemento estaba dentro de una lista. Entonces acá lo que hago yo es ver si esta columna de países contiene alguno de estos. Entonces de esta manera solamente voy a seleccionar los que me interesan, los datos que me interesan, por ejemplo Argentina, y los otros los voy a dejar afuera. ¿Ya? Entonces aquí tengo este nuevo data frame que solamente va a contener los datos de los países que yo definí acá arriba. ¿Ya? Y acá lo imprimo. Y me sale este nuevo data frame, o esta nueva tabla, en la que tengo el número, este número como que no es la posición en la que está en la
en el archivo, en la tabla. La fecha y los países. Y en este caso me dejó solamente los países que yo quería, los que yo seleccioné acá arriba. Acá lo que puedo hacer también es agregar otra columna. Por ejemplo, yo creo una nueva columna que se llame total, en la cual el valor de total va a ser igual a la columna confirmados, recuperados y muertos, ¿cierto? Sumada. ¿Ya? Y acá voy a tener mi mi nuevo data frame, pero le agregué esta nueva columna. También se podría hacer con el assign que vimos acá. También se podría hacer en este caso df.assign, le damos el nuevo valor que sería total y le decimos que sea igual a la suma de las otras tres columnas, que sería como confirmed más la otra, ¿cierto? Ya, ahí tenemos entonces este data frame que es el que nos interesa un poquito más, ¿cierto? Con los países que nosotros seleccionamos y con el total de estos casos. Aunque quizás tampoco nos importe mucho el total, quizás solamente queramos el confirmado, ¿cierto? O los recuperados. Ahí nosotros tenemos que ir viendo cuál valor nos entrega, o sea, qué columna nos entrega más valor. Y acá lo que hacemos es reestructurar los datos o reestructurar el data frame. Y lo que vamos a utilizar es la función pivot de pandas, ¿ya? Y acá la tengo, que es la que, acá ustedes pueden, bueno, si tienen alguna duda con alguna en particular después, pueden entrar acá y buscarla en la documentación de pandas, ¿ya? El pivot básicamente lo que hace es girar un poco o dar vuelta la tabla. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, en el ejemplo, nosotros tenemos todos los países acá, ¿cierto? Para abajo. Pero al graficarlo es complicado, tenemos que agruparlo. Y al aplicar el pivot, nosotros lo aplicamos, le decimos que el índice de este nuevo data frame va a ser la fecha. Entonces, bueno, el índice este es el índice. Que el que trae por defecto, o sea, el que trae el archivo no nos sirve mucho porque son números nomás. Entonces nosotros, nuestro nuevo data frame, le vamos a decir que el índice va a ser la fecha, esta, y que las columnas, al hacer este giro, van a ser los países, van a ser estas. Entonces lo que queremos es dejar las columnas acá arriba con los países. ¿Ya? Y los valores que van a salir, aquí uno puede escoger. Uno podría decir, yo quiero que me indique el total por país. O los confirmados, yo dejé los confirmados. Y entonces, ¿qué va a quedar? Hacemos el pivot, dejamos en las columnas ahora los países. ¿Ya? El índice ahora va a ser nuestra fecha, no va a ser este numerito. Y los valores que salen acá, que fue lo que nosotros definimos acá, son los confirmados. Entonces yo podría colocar también el total. Pero no sé si lo definí. No lo definí. Claro, que acá yo dije el total. Y yo podría definir después el total de los... Ahí sería el total. Ahí yo estoy diciendo el total, que es la suma que yo definí acá de los confirmados, los recuperados y los muertos. Pero en este caso vamos a dejar solamente los confirmados. Entonces, acá lo que yo hice, básicamente fue como tenía todos los países acumulados, yo dije los voy a ordenar por país, y cada país me va a indicar el valor de los confirmados. Para eso utilizo la función pivot, que la pueden ver también acá
en la página de pandas. ¿Ya? Que ahí me indica cómo funciona, que es el index, que es el que va acá, las columnas, que son las que van acá arriba, y los valores, que son estos. Ya, entonces, usé el pivot, me deja ordenado por país, o sea, me muestra en las columnas los países, y los valores van a ser los que yo definí acá, que son los valores de los casos confirmados. Entonces, para el 22 de enero, ningún confirmado en Argentina, en Chile, ni en Colombia, ni en Perú, en Venezuela, pero en China sí. Entonces ahí ustedes pueden ir viendo. Ya. Bueno, esto es más que nada para ver los países que estamos usando, que serían estos. Ya. Y finalmente, acá lo que hacemos, bueno, esto es más que nada para definir los colores que van a mostrar nuestro gráfico. Esto también funciona como un diccionario. Ya tiene una llave y un valor, ¿cierto? Entonces Argentina va a tener el valor S, que es un color, que es el código de un color, el otro código de un color y así. Y esto, bueno, en realidad esto no es necesario, pero es el estilo, es un estilo. Los estilos de los gráficos los pueden buscar en Matplotlib, creo, a ver. Matplotlib, chip style, creo. Aquí ustedes pueden buscar, sí, aquí están todos como los estilos que pueden tener en su gráfico. El que estaba usando acá era este, 538. Y pueden buscar si le quieren dar otro estilo, etc. Y para eso esta línea, para darle el estilo el que nosotros queramos. Pero no es necesario, ¿ya? Ya, y ya, entonces el estilo, después para visualizarlo, nosotros lo que hacemos, con el mismo pandas podemos hacer un plot, que es la función para graficar, y nosotros decimos, ya, tengo mi data frame, que sería este, ¿cierto? El que ya de alguna manera dejamos como queríamos, con las fechas, con los países de arriba y con los casos confirmados. Y nosotros decimos el tamaño, este es el tamaño que va a ocupar el gráfico en este caso, en la pantalla, que es filas, columnas. El color, aquí el color lo va a tomar desde este diccionario que nosotros creamos, y acá nosotros hicimos colors, que sería este diccionario.values. ¿De qué se refiere esto? Que van a ser todos los valores, porque yo le había dicho que esto era el diccionario funciona como clave y valor, o llave y valor. ¿Ya? Los key y los values. Entonces acá yo estoy tomando todos los values, que serían los colores de cada país respectivo, y los estoy poniendo como en una lista. Es como si yo hubiera hecho esto de alguna manera. Solamente esto, en una lista. ¿Ya? Ahí tengo el otro, el de Perú, etc. Ya. Porque aquí en esta función plot, si ustedes la buscan en pandas, le va a decir que estos son los valores que necesita. Necesita un valor para el tamaño del gráfico, necesita un color, por ejemplo. Algunos no son obligatorios, otros sí. Eso está definido en la función esta plot de pandas. ¿Ya? Entonces acá yo le doy el color. Seguramente el color me exige que sea una lista de colores. Entonces por eso lo transformo de diccionario, como está acá arriba, a una lista. El tamaño de la línea. Este es el grosor. El grosor de la línea. Si quiero que tenga esta, ¿cómo se llama? El legend, que es donde está, donde no sé cómo se dice en español. Bueno, ahí lo van a ver. Y el título Leyenda igual. Sí, leyenda, debe ser leyenda, para ver, ya, ahí lo van a ver. Y el título del gráfico. Ya, acá esto, bueno, esto es estilo también, le doy el color al gráfico. Aquí le indico la etiqueta del eje X, la etiqueta del eje Y, y podemos ver cómo queda. Con esta función ya lo graficamos, ya con el plot. Ya, esta sería la leyenda.
Es lo que les decía. Entonces acá si le ponemos false, por ejemplo, no va a salir acá la leyenda. ¿Ya? Y acá creo que está con el total. Vamos a correr de nuevo. Porque habíamos cambiado los confirmados nada más. Ya, ahí sí, antes estaba en los totales, porque yo no había corrido de nuevo este. Le habíamos puesto los totales, entonces me salía 400.000 y algo acá en el gráfico. Y entonces aquí ustedes pueden ver que esos serían los confirmados por país de acuerdo a los datos que sacamos de esta página. Ahora, si hay algún error o falta, no sé, tienen que ver ustedes quizá alguna otro más confiable o no sé, otro set de datos. Harold, perdona, esto también se puede, de cualquier tipo de archivo, ¿no? Excel, PDF, puedo hacer lo mismo, Sí, ¿no? bueno, PDF no sabría decirte, pero Excel sí, los CSV, los clásicos de texto, Mm, los archivos clásicos sí se puede hacer con Panda. está bien. A ver, bueno, al final voy a revisar para decirte cuáles son en total, pero sí, la mayoría de los que se utilizan en análisis de datos. PDF la verdad no sabría decirte. Y las columnas que tiene el archivo, como que automáticamente las detecta y las asigna, ¿no? El CSV, por ejemplo, está separado por coma, entonces cuando lo lee sabe que estas son columnas. Las primeras son columnas, ¿cierto? Y estas son los valores de cada Como columna. como que la fila 1 siempre lo deja para columna. Exacto, En sí. ese caso, si Ese es como tuvieses la un lógica. archivo sin cabecera, te estarías saltando a la primera línea. O sea, tuvieras el archivo solamente con datos, sin los Claro, tú nombres de las columnas. deberías definir, por ejemplo, la primera fila, definirla por una lista quizá de los valores que van a llevar tu columna. Te digo porque en algún lenguaje vi una función en la cual tú le indicabas si te saltabas o no esa primera línea del archivo. No sé si acá sea igual. Ya. No, por defecto te lee la primera como las columnas. Ok, dale. Igual te la podría saltar, pero por defecto funciona así. Ya. Las columnas. Ah, ya lo graficamos entonces y aquí nos queda los diferentes países. Esto que tenía acá es para mostrar el nombre, pero no era más enredado y no viene mucho al caso. Era para colocar, por ejemplo, acá el nombre que es el ladito del país, en cada línea, pero algo lo voy a mostrar, pero no, o sea, no es mucho lo que aporta. Ay, creo que, ¿qué pasa aquí? Sí, esto era otro dataset. Ya, entonces lo único que hacía era esto, mostrar los países. Pero no, esa otra función que lo que hace es poner un texto en la coordenada X y la coordenada Y, ya, coloca el texto S. Eso hace esa función, pero no, o sea, no es muy útil ahora. Ya, entonces tenemos los casos por país y ahora lo que podemos hacer es sacar, por ejemplo, la relación cada 100.000 habitantes. Entonces lo que yo hice fue ir a buscar la población de cada uno de estos países. Primero lo que hice fue crear otro data frame, que es copiar el que ya tenía, el original. ¿Ya? Este lo copié y que me creé otro, que lo llamé per cápita. Población, entonces yo eso lo busqué también, busqué la población de cada país para tenerla acá. Y acá lo que hice fue calcular cada 100.000 habitantes, la proporción cada 100.000 habitantes, ya de cada país. Y luego grafico con estos nuevos datos. Que aquí me daría que, por ejemplo, en Chile hay números de casos
son 1.200 aproximadamente cada 100.000 personas. Entonces ustedes pueden ir jugando con diferentes valores, proporciones, etc. Pero en resumen, lo que tiene que quedar más claro, ya, importar las librerías, ¿cierto? Abrir los archivos, abrir su archivo de datos, que ya sea CSV, Excel, texto, o lo que sea, hay más funciones en Pandas. Y luego darle estructura a sus datos de acuerdo a lo que quieren realizar. ¿Ya? Y en este caso nosotros, ¿qué hicimos? Nada, que seleccionamos los países, luego los agrupamos por país, ¿cierto? Borramos todos los que no nos interesaban, los agrupamos por país, usamos la función pivot para dar vuelta en la tabla y dejar en las columnas los países que nos interesaba con el valor que nosotros queremos, que en este caso son los confirmados. Y finalmente, estos son temas de estilo, ¿ya? Que esta es la función importante, ¿ya? Plot, de pandas, donde seleccionamos el valor que va a utilizar el gráfico, que sería todo este tamaño, 12 por 8, el color, los colores que vamos a utilizar para cada columna, el ancho de la línea, son detalles, si lleva leyenda o no, y el título de nuestro gráfico. Y eso principalmente. Acá pueden haber, ustedes si entran, como les decía, pandas, acá, van a ver todas las funciones que hay. Y yo, o sea, la que usé yo pivot, acá ustedes pueden ver qué son los elementos que ustedes tienen que darle a la función para que funcione, o cuáles son los que les pide. Tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, pandas y el otro micro, el de la Matplotlib. Matplotlib. Sí. ¿Encuentro diccionarios, digamos, de datos o de funciones en español en alguna parte? Las funciones, por lo general, están, o sea, el nombre al menos de la función va a estar siempre en inglés porque, No, por sí, ejemplo, está claro, pero en el ya, fondo es pero, lo que hacen, porque yo podría decir claro, pivot, ya, ok, sí, ordena, pero ya. por lo que tú me estás diciendo. Pero yo no cacho Sí, mucho sí inglés, hay. entonces, Sí hay. Yo voy a subir entonces a Moodle las páginas para que ustedes puedan acceder a las funciones en español. Y yo creo que también las más usadas, o todas ahí voy a ver. Pero sí, sí hay. ya, ok. Las voy a subir a Moodle, ¿ya? Y eso sería por ahora. Voy a subir también estos archivos para que lo echen una mirada. La idea es que igual instalen esta librería y practiquen. Y empiecen a jugar y cualquier cosa, en Moodle hay una sección que agregamos que es para que hagan preguntas. Entonces, cualquier cosa ahí, hacen la pregunta y lo vamos a estar respondiendo. Ok, gracias. Harold, lo de ¿Sí? ayer y hoy lo vas a dejar también, ¿no? En el Moodle. Sí, tengo los archivos, los de Júpiter. Los voy a subir ahora. Bueno, Y el video de YouTube. ok, gracias. Eso no, Manuel no sé. Sí, yo ahora voy a subir el video de ayer y el de hoy, para que lo tengan ahí por si se perdieron, se cayó el internet o algo. Y le subimos entonces también, ¿cómo se llaman? Las páginas en español, pero lo bueno es que en internet hay mucha información. Entonces, por ejemplo, si tú pones cómo extraer datos de PDF con Python, te aparece. O sea, aparecen Ok, algunos foros que dicen cómo lo puedes hacer. ok, gracias, Manuel. No, de nada. Eso y... A ver, ya, estoy tratando. Creo que Harold les va a mandar una tarea. Entonces, no sé si Harold lo quiere explicar. Sí, yo creo que voy a hacer una, pero siguiendo un poco lo que habíamos visto antes, pero bien básico también. No sé, tengo que verlo todavía, pero yo creo que entre hoy día y mañana vamos a subir una tarea. ¿Ya? Eso. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Adicional a estas librerías para graficar y leer archivos, ¿hay algunas otras que recomiendes que sean bien usables? Por ejemplo, esa para leer PDFs No, esa o para algo leer PDF similar. no.
No. Alguien preguntó si que se podía leer PDF, pero yo dije que no sabía si que se podía leer desde el PDF. Ahí Ah, lo ya. del Pero me refiero a la PDF te lo utilidad mando. como tal. Y hay otras librerías Pero, para hacer otro tipo de cosas, porque Harold, ponte en mute, por favor. ¿ah? Ponte en mute. Ya. ¿Qué? Ajá, perdón. Lo del PDF se lo subo en el Moodle. Es un foro que estaba ahí leyendo cuando el chico preguntó de algunas opciones o formas para tratar de sacar datos de un PDF. También todo depende de la calidad de cómo se vea la imagen en el PDF y de qué datos estén en ese PDF. Yo las veces que lo he hecho no ha sido con Python y bueno, los datos a veces se bajan con error, pero bueno, se puede intentar. Y sobre otras librerías, todavía no hemos visto la parte de cómo hacer la parte de los modelos estadísticos, que también son otro tipo de librerías. Así que sí, probablemente tendremos en el Moodle un repositorio con librerías para importar, modelar, visualizar y bueno, finalmente incluso también exportar, como que las que más se pudieran usar. Pero lo que pueden también es probar en Google en función a lo que quieran hacer y lo van preguntando y así van viendo qué tipo de páginas aparecen con respuestas. Por ejemplo, si tienen una duda de, no sé, yo quiero saber si puedo conectar directamente de SQL a Python. Bueno, lo ponen en Google porque yo lo hago pero con otros sistemas, por lo menos con SAP, y al final te das cuenta que hay como 3 grandes comunidades donde la gente pone toda esa información. Entonces para Python podemos hacer lo mismo. Y esas mismas preguntas, si no se les ocurren en este momento, sino después de la charla, pónganlas en el Moodle y así nosotros las vamos viendo y lo vamos preparando. No, o sea, me refería no tanto a lo del PDF, sino como en dónde conseguir ese tipo de librerías o algún tipo de librerías y quizá no lo dije, que sean confiables, porque mucha gente puede subir librerías, pero hay alguien que me diga, mira, esta librería definitivamente es buena, o esta librería definitivamente es confiable, o, o no hay nada como eso. Era eso básicamente lo que quería saber. Ya. Bueno, yo lo que hice ayer, anoche, que quería ver, buscar una, puse literalmente top 10 o top 6 de librerías para, no sé, Machine Learning en Python. Y te salen algunos foros o algunos blogs y, bueno, yo voy viendo más o menos que te expliquen un poco cuál es la lógica que están usando, qué es lo que tiene, como para que de verdad te vaya a funcionar. Pudieras hacer eso. Pero nosotros las que Harold más use o las que más veamos que pudieran funcionar mejor, las vamos a ir poniendo ahí e identificando. Hay una página que después les ponemos también, que es de donde se sacan archivos o datos crudos para analizarlos, como para que la gente pueda probar y pasa quizás lo que tú preguntas. Hay algunos que son más útiles que otros, no sé, hay archivos que se saben, son mucho más fáciles para aprender. Por ejemplo, este de las transacciones de las tarjetas de crédito, por lo que vimos, mucha gente los usa para tratar de aprender a usar estos modelos de Machine Learning. Pero también hay otros archivos que han subido que tienen datos, por ejemplo, de reclamos en empresas de seguros, de clínicas de salud, y también para tratar de modelar esos datos y conseguir fraudes, y esos datos no están tan bien, o sea, es como que son más complicados. Entonces, la misma lógica la podemos hacer probablemente con las librerías. Habrá algunas que son mucho más usadas o más fáciles, más confiables o mejores que otras. Entonces, bueno, todo eso lo iremos viendo juntos. Dale, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces en ese caso, en un rato subimos los videos a YouTube, por si les queda alguna duda de la clase. Y bueno, ya estamos en contacto. Recuerden que la del viernes y la del sábado es la misma invitación, o sea, se repite todas las semanas y quitamos la opción de la sala de espera, entonces ya se pueden meter y nadie los tiene que aceptar.